Hola, soy Julio Arbeláez Y yo, Alison Moreira. y esto es William William Radio Radio Podcast. Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper que especial, que de hecho para mí es un privilegio, bueno, es un privilegio para Para nosotros dos nosotros, gracias. tenerla aquí, ya que ella viene a participar a unas ponencias de la universidad. Y pues yo creo que la tenemos media hora aquí, Alison, para sacarle el Para jugo. aprovecharlo, sí. Ella es Ana María Isla, una periodista desde el país de México. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Un gustazo. Es para mí también un honor estar aquí. De hecho, muy agradecida de estar aquí en el ámbito académico, con los estudiantes, que es donde se forma todo, ¿no? Todo el pulso de lo que va a venir más adelante, pero ya son el presente ustedes de este proyecto que lo están desarrollando. Les deseo muchísimo éxito, que continúen Muchísimas así. gracias, Ana María. Pues Gracias. feliz de estar aquí. Gracias. Bueno, sí, yo quería comentar algo. Dentro de tus ponencias decías que es primera vez que estás aquí en Manta. Cuéntanos un poquito cómo la has pasado, qué has conocido. Es verdad, ¿cómo te trata el Ujú. Ecuador? Bueno, he comido todo el tiempo, debo decirlo. Me han traído comiendo, he probado toda la comida, que de hecho trae una muy buena política de promoción de la gastronomía aquí, ¿eh? O sea, amigos míos que sabían que iba a venir a Manta me dijeron, se come súper rico ahí. Hablé con un colega periodista ecuatoriano también, le dije, estoy en Manta, come tal. Entonces me la he pasado comiendo, a decir verdad, más de lo que yo podría comer. Entonces, muy contenta de estar aquí, se me hace un lugar bien bonito, el puerto, el astillero, a ver si tenemos oportunidad de por ahí visitar. No he tenido oportunidad porque hemos estado concentrados en el taller que hoy termina con la segunda parte, pero sí es la primera vez que estoy aquí en Manta. Había estado en Quito en 2 ocasiones. 2018 fue la primera vez que visito su país y después estuve en Guayaquil y en Cuenca. ¿La diferencia entre Quito y Guayaquil, la notaste? Sí la noté, sí, bastante. ¿Cuál Ajá, diferencia ¿en crees qué que áreas? tú la La, notaste la, como que la realidad, la de la sensación gente o del clima? Ujú. Porque la son sensación totalmente de, diferentes en bueno, todos los ámbitos. como vine de trabajo en realidad y vine en un contexto bastante complicado para la ciudad, pues era una sensación un poquito de inseguridad, Mm. ¿no? Con la gente también me parece que quizá en Guayaquil como un poquito más recelosa quizá de hablar con la prensa, no sé. Y en Quito, Sí. pues Quito me gustó mucho estar ahí en la parte del centro, ¿no? Bueno, lo El histórico, centro Sí, histórico, sí. claro. Tiene súper mucha historia. bonito, me encanta el clima de Quito. Es un Me Ujú. poquito encanta, más me frío. encanta El el clima frío. de Quito y aquí me estoy muriendo de calor. Y No, definitivamente, Guayaquil, eres de las mías, porque realmente yo prefiero más el frío que el calor. Team frío. claro. Y ahora está un poquito nublado, pero Cuenca también me gustó el clima. El lugar es precioso, se parece mucho a un lugar que tenemos allá en México, San Cristóbal. Claro que aquí es impresionante el tema de la montaña, ¿no? O sea, veníamos Uf. en la carretera, yo Ujú. venía grabando porque decía, Dios mío, qué bello es esto. Dímelo a mí, yo soy ecuatoriano y créeme que me enamoro de las montañas cada vez que la veo, solo por imágenes. Sí, Claro. es hermoso aquí. Ecuador es un país que me gusta bastante. Les tengo bastante cariño por amigos muy queridos que tengo acá y también porque fue en Ecuador la primera vez que yo salgo de mi país a hacer una cobertura, digamos, fuera del país, ¿no? Entonces eso le tengo un cariño especial. A ver, eso es lo que te Claro. quería preguntarle. ¿Vienes o solo has venido al Ecuador por trabajo? ¿No has venido nunca como de paseo? Sí, nunca he venido de Mm, paseo. Uy, lo que te espera cuando vengas a Sí, me visitarlo, encantaría. porque el turismo aquí es impresionante, Sí, me imagino, sí. definitivamente. Pero bueno, en el ámbito de trabajo me dices que has venido por coberturas un poquito medias tensas. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, la primera vez que vine aquí a Ecuador fue en 2018. Agosto, septiembre, de hecho pasé mi cumpleaños es en septiembre, entonces pasé mi cumpleaños aquí trabajando en una cobertura que hicimos para el canal sobre migración. Seguramente ustedes recuerdan cómo fue en 2018, pero desde ujú. 2014 a 16 también más puntualmente, iniciaba una crisis Las olas de migratoria, la migrantes. ola de migrantes venezolanos, entonces hicimos una radiografía, un mapa de a dónde estaban yendo ellos y uno de los puntos era Ecuador, ¿no? Por diversas cuestiones, entre ellas pues, la economía dolarizada, también era un país donde no estaban viniendo tanto, iban más hacia Brasil o Colombia, estaba más Y cerca. claro que los migrantes venezolanos querían llegar hasta el sur, Sí, pero Ecuador era de paso.
pero llegaron a Además, Ecuador y se dieron cuenta de todos así los es. aspectos que comentas. Se Entonces, dieron cuenta, claro. sí, y prefirieron quedarse en Se Ecuador. quedaron. Tuvieron que dar también a nuestro Perú, o sea, y hicimos un mapa y entre varios colegas nos asignaron nuestros editores qué país visitar. Y ahí me tocó Ecuador, ¿no? O sea, yo pensaba que me iban a mandar a Brasil, como dije, bueno, yo hablo portugués, yo puedo defenderme allá, pero no, mi jefe dijo, tú estás Ecuador. Y dije, bueno, y aquí vine. En 2018 fue una experiencia bastante agradable estar aquí como en el ámbito profesional, ¿no? Tuvimos un resultado bien bonito, ahí sí lo pueden checar, es un reportaje que se llama Ya más nada, y atendiendo esta frase muy venezolana, ¿no? De ya más nada, ya no queda nada, Ujú. y es una serie de historias que cada uno de los reporteros pudimos recoger de cada país que visitamos. Yo recogí un par de historias aquí de Ecuador sobre pues los migrantes, cómo habían ¿Qué fue llegado, qué lo era su más vida. crudo que te tocó ver o Sí, lo más crudo que me tocó ver no salió en el reportaje, pero lo más crudo que me tocó ver fue, y revisen ahí, seguramente lo pueden encontrar en la noticia porque ahí queda todo. Hubo un caso de un autobús cargado de migrantes que salió de Tumbes y se accidentó. Y murieron creo que 6 venezolanos y venía cargado con droga, ¿no? El autobús venía cargado con sí, es droga. Sí, cierto, lo sonó, recuerdo. sonó. Y conocí al papá de uno de ellos que vino a buscar el cuerpo de su hijo. Había pasado creo que ya un mes o dos, creo que había sido en julio o en agosto ese accidente y yo estaba en septiembre. Entonces fuimos al aeropuerto a recibirlo, bueno, acompañé cuando él llegaba y lo entrevistamos en la funeraria. Y fue muy Dios. duro porque, de hecho, todavía guardo ese recuerdo. El señor era la primera vez que veía a su hijo ahora muerto, después de mucho tiempo que él había salido de Venezuela, de Caracas. Y fue muy duro platicar con él después de que él saliera de identificar el cuerpo de su hijo. Y recuerdo que al final él se quebró, ¿no? Él no pudo continuar con la entrevista. Yo decidí parar la entrevista, dije ya no más, no sé qué. Claro. Y guardé un caramelo que él me da porque llegó una persona de la funeraria a darnos caramelos para pasar un poco el trago amargo. Éramos 6 personas y solo habían 5 caramelos. Y el señor me dio la mitad de su caramelo, el señor Ricardo, ¿no? Y ese caramelo lo tengo guardado. Ese fue el día de mi cumpleaños, por cierto. Y Eso, ahí guardé eso se ese llama recuerdo. vocación. Un buen Pero recuerdo. bueno, quería preguntarte en tu experiencia como profesional, eh, sabemos que es duro sentir el dolor de otras personas y más aún en este tipo de casos, Sí. pero ¿cómo crees que un profesional debe actuar aprovechando que nos ven nuestros queridos compañeros, estudiantes de la carrera de comunicación? ¿Cómo crees que debemos afrontar este tipo de situaciones? Porque realmente, primero somos humanos. Sí, eh, Somos seres Sensibles. sensibles. A así pesar, es. bueno, que hay un otro aspecto que me gustaría tocar un poquito más adelante, pero somos humanos, debemos de ser empáticos. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué les puedes decir a nuestra audiencia, a nuestros queridos compañeros? ¿Cómo podernos comportar a la altura en ese tipo de situaciones? Para que, primero, no nos afecte. Y segundo, pues ser empáticos, porque tampoco podemos meter el micrófono de buenas a primeras, ¿no? Ujú. Bueno, y algo que también yo quería acotar a lo de Julio es que tú eres presentadora, o sea, al momento de estar dando las noticias, tú tienes que tener ese temple al momento de hablar algo tan fuerte. Ujú. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Sí, yo creo que es muy válido reconocer que nos afecta, ¿no? Partir Claro. de ahí. Creo que en la experiencia que he tenido, muchas veces yo ya no sé si las historias te encuentran o tú buscas ese tipo de historia. Ujú. Entonces, desde el reconocimiento de lo que es igual con esas historias que te están contando, en lo que te hace eco, puedes partir también de la empatía que dices tú, Julio, Alison, también, de cómo abordarlo, ¿no? Reconocer esa vulnerabilidad también nos hace, en un sentido, ser más sensibles y no tratar de distanciarnos tanto de la historia. Eso nos va a permitir darnos cuenta en el momento que tenemos que parar. Como mencionaba el señor Richard, yo vi que él ya no podía hablar o en realidad él ya no podía continuar y hubiera sido muy irresponsable de mi parte decirle, ¿y Seguir cómo se abordándolo. siente? ¿Cómo se va a sentir Claro, y por sin hoy? más que el Claro, es trabajo de uno una es cubrir pregunta. eso, o sea, yo creo que hay un punto, hay un límite de Hay un no sobrepasar. límite, o sea, y tú lo lees, tienes que ser empático. Yo no creo que pueda haber, claro, no se puede generalizar, pero creo que una característica de un periodista es que sea empático y que Sepa leer a las que personas. ponga, El lenguaje corporal que pueda también. leer, que tenga sensibilidad, sentido común, que esté viendo lo que está sucediendo y ahí saber en dónde detenernos, ¿no? Eh,
no imagino un periodista prepotente al que no te le puedas acercar. O sea, yo no creo que eso, no imagino a ese periodista yendo a terreno a preguntarle a la señora de las tortillas cómo está con el alza, ¿no? O sea, del precio. Exacto. Entonces yo creo que reconocer eso, Julio, como que sí nos afecta. Después se trabajará con eso en terapia o donde quiera, se tiene que trabajar, pero reconocer esa vulnerabilidad que tenemos. Y sí, no, al inicio, cuando yo empezaba a trabajar con esas historias, me costaba mucho, lloraba, yo también ahí, pero imagínate si me tocó una historia muy fuerte de migrantes en Arizona, estaban en un refugio y ella era una indígena de origen guatemalteco y me contaba la historia y yo le pedí que me lo contara en su lengua, en su idioma, ¿no? Ya después yo iba a resolver el tema de la traducción con algunas personas y ella estaba hablando y a pesar de que yo no entendía, yo escuchaba en las palabras ese dolor. Se Bueno, sentía, yo claro, la empezaba a vibra. llorar. Y mi camarógrafo me decía como, ¿qué te Acuerdo. pasa? Pero yo no podía dejar de llorar, ¿no? Y creo que ahí, no sé si fue un error o no, pero ella me vio y empezó a llorar también. Entonces era un mar de llanto. Pero la Eh, entrevista siguió. la entrevista siguió, o sea, medio que paramos, medio que no sé qué, y al final yo creo que eso de pronto nos hace tocar con cosas, con fibras muy cercanas, pero al final quizá es a donde va, y respuesta a tu pregunta, de dónde no te puedes poner así, ¿no? O sea, porque al final terminó, hicimos la historia y todo, pero ese momento muy emocional. Y está bien que tengamos la sensibilidad, pero no podemos meter mucha emocionalidad en un tema así porque terminas quizá por complicar Claro, yo creo la que narrativa, el ¿no? punto es llegar a ser empático y saber dónde parar, pero tampoco involucrarte en ese sentimiento porque, bueno, hay que tener ese sentido de Te profesionalismo, desbordas, ¿no? ¿no? O sea, sí creo que es un sentido también A mí lo que me sirve mucho es entender qué hago ahí. ¿No? O sea, entender que yo voy a hablar con la víctima o con la sobreviviente o con el familiar y antes de entrar como tener muy puntual qué es lo que quiero obtener, no rascar en la herida, eh, pero sí ser muy puntual y tener una conversación quizá previa, aunque también en lo previo se encuentran declaraciones muy ricas porque es lo que es espontáneo, Ujú. o después quise hablar con ella y todo, pero en ese momento centrarme en eso, ¿no? Y no perderme en la emocionalidad de la historia. Perfecto. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que nosotros como futuros comunicadores, como comunicadores también, tenemos que ser el soporte para la fuente, no ser esa debilidad o no mostrarla. Sí, tener en ese sentido quizá, si ver que la persona está cayendo en una emocionalidad, mm, Evitar. tratar de evitar, yo creo, porque vamos a caer en nada más revictimizarlo. No sé cómo van acá en ese tema, pero no hay que revictimizar. No se trata de hacerlo llorar frente a cámara, no Ujú. se trata de rascarle en el dolor. Al También. final somos periodistas, no psicólogos, ¿no? Y vas a desatar una fuente de emociones y de cuestiones bueno, tú vas a recoger tu equipo y te vas a ir y la persona se va a quedar ahí derrotada, Claro, ¿no? Entonces, claro. ten cuidado en ese sentido de no desatar algo que no vas a poder parar después, ¿no? Entonces, somos reporteros, no somos Muy psicólogos. importante, no Sí, arrancar la sí. herida No de la rascarle persona herida. que se No está Que va a avivar seguir el entrevistando. estando dolor. escándalo, preguntarle qué pasó con su hijo, qué pasó, ¿no? Entonces, Sí, no ir más allá en cómo se siente, qué me va a decir una persona que le mataron al hijo, ¿no? Claro, es muy claro, o sea, delicado, muy delicado. Yo quería hablar sobre el tema del morbo. Nosotros los ecuatorianos, eh, en su gran mayoría, consumimos el morbo. Ujú. Eh, no sé si tú tienes algún comentario sobre el morbo, pero realmente, a ver, nosotros vivimos un país Amarillista. donde hay violencia. Ujú. Y se han visto que en las cárceles hay masacres, matanzas, y no, graban sí. lo que hacen. Han jugado fútbol con la cabeza de las personas. Ahora, a lo que yo voy, lo que le mencionaban antes, a lo de la sensibilidad. Está bien, una persona adulta de 35 años con un criterio, quiero decir, ¿no? Un criterio formado, esperemos, que una persona de 35 años tenga un criterio Yo también formado, esperaría. para ver ese tipo de videos y decir, chuta, es una barbaridad. Pero ahí queda. Pero no para estarlo compartiendo al grupo de tal, al grupo de acá, mira esto, el morbo. Ahora, eso con el tema del morbo con personas de esta edad. Pero, por ejemplo, un adolescente, 17 años, 16 años, tiene el teléfono móvil. Es una red abierta, o sea, es un mundo en donde puede ver eso. Ujú. Entonces, yo creo que este
este morbo, esta sensibilidad que le estamos quitando, se está, mejor dicho, se está normalizando el morbo. No sé qué piensas tú, Alison, sobre esto. O sea, más que todo la sensibilidad. En cuanto a redes y a lo que se A consume. ver, más que todo los adolescentes, que no tienen un criterio formado todavía, están en un crecimiento mental, físico y todo este tipo de cosas. Al Claro. ver este tipo de videos que circulan, hablando del tipo de 35 años que comparte, le puede llegar a una persona a un joven de 17, 16 años que ve eso, un joven aquí en Ecuador ve un video y no se impacta, porque estamos normalizando eso. Ajá, prácticamente eso, o sea, ya estamos como que acostumbrándonos y yo creo que es lamentable el que ya estemos como que ya, valga la redundancia, acostumbrados ya a ver la violencia, a ver videos como comentaba Julio de las masacres en las cárceles, o sea, ya está tan normalizado que ya no causa impacto, ya no asusta, ya no, no da miedo, o sea, ya Sí, es... lo que quiero llegar a este tema es qué piensas al respecto. Yo creo que en México estamos en una situación similar. Ujú. ¿Cómo es allá? Si allá también las personas les llama la atención el morbo, tratan de ver más Crónica Roja que otro tipo de cosas. Quisiera saber esa, esas experiencias que hay en la Sí, parte de la sociedad de México. que son varios aspectos, ¿no? Yo creo que el morbo es humano. O sea, el Natural. morbo es algo que es natural y también quizá como con el reconocimiento de la sensibilidad de historias que me afectan, hay que reconocer también que existe ese morbo. Eh, y separar el tema de la nota roja del morbo, creo que la crónica roja es muy importante. La narrativa quizá podría ser lo que podría estar en un dilema, ¿no? De por qué mostraron tal, 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 tal. Ujú. Eh, yo creo que en el tema de, porque redes sociales pues no es periodismo, ¿no? Ujú, Entonces, totalmente. nosotros lo que hacemos es periodismo y ahí sí el manejo de la información y ese tipo de imágenes es responsabilidad del usuario. Y nosotros no podemos meternos en qué ver y qué no, qué puedes ver o qué no. Pues sí, lamento que hay una normalización de la violencia y si yo podía decir algo, quizás asumir desde el lado del comunicador esa responsabilidad de que se puede estar más mediatizando y se puede estar normalizando a través de una noticia después de la otra, después de la otra, después de la otra. Y es donde caería Julio en lo de la narrativa, ¿no? Que te digo, bueno, quizás le podemos cambiar la narrativa. Ujú. Pero también creo que hablando de la crónica roja, nota roja, que lo policíaco y todo ello, que es lo que se vende más, habría que hacer un periodismo de investigación a partir de ahí. O sea, hoy veía en el noticiero de la mañana, no sé qué canal, no conozco, pero un noticiero de la mañana que prendí la tele, sobre un hallazgo de unos cuerpos en una mina desmembrados, ¿no? O sea, y yo dije, es como, híjole, como México, ¿no? Cosas así. Y la imagen estaba toda blurreada, ¿no? Sí. Protegida, entiendo que no pueden pasar eso. Entonces yo veía la imagen y escuchaba a la presentadora y decía, pues no está presentando nada. O sea, yo no estoy viendo nada porque estoy viendo puro blurreado. Ojo, no estoy diciendo que quería ver los cuerpos, ¿ok? Sino estoy diciendo, bueno, como si no me lo puedes contar así, porque es demasiado, el Fuerte. noticiero de la mañana además, Ujú. imagínate los niños desayunando, no sé qué, la escuela, los pequeños también, no sé. Si no me puedes contar así, bueno, cuéntamelo distinto, pero sí cuéntamelo. Cuéntamelo de otra manera en donde se pueda abordar, pero no se deje de hablar de eso. Muy importante la narrativa, La entonces. narrativa creo Trabajar que en es la importante. narrativa. En la narrativa, descubrir nuevas maneras. Pero también creo que en contextos tan desafiantes de violencia, el no hablar de eso, al final lo que hace es que cortamos ese por decirlo de una manera, el cordón umbilical que nos une con la sociedad como periodistas. Somos su fuente de información, no podemos dejar de contar algo así, pero hay que encontrar la manera de contárselo de otra forma que no caiga o que no alimente un consumo quizá yo no sé si diría normalizado, porque también hay que también entender que la violencia es parte del ser humano, ¿no? Y esa expresión quizá exacerbada de lo que estamos viendo es tremenda y se tiene que combatir, y no digo que tenemos que acostumbrarnos a un entorno de violencia, ojo, pero sí digo que tenemos que entender que esa violencia viene de algo está originando eso. En mi opinión, siempre es el abandono del Estado a esas zonas y el abandono de políticas públicas que no se atiende a una población que está ya acostumbrada a vivir así y que eso es lo que ve que es en el que vive en el día a día, ¿no? Sí.
por ahí. Bueno, voy a retroceder un poco. En cuanto a lo de que en las redes podemos ver absolutamente todo, que la gente puede comunicar lo que ve, si pasa un accidente, grabar todo. Entonces, el periodismo comunitario, ¿lo consideras, o sea, crees que existe o que no, simplemente no es periodismo? Sí, a ver, el periodismo comunitario es diferente a lo que se comparte en redes, ¿no? Ujú, Periodismo es informar. Periodismo es un seguimiento periódico de una noticia y que se hace una investigación. Compartir un video en redes de un asesinato no es periodismo. Una filtración de un video por parte de la fiscalía tampoco es periodismo. Eh, Decir, estoy aquí donde acaban de matar a alguien, eso no es periodismo, ¿no? ¿Qué es periodismo ahora? ¿No? O sea, ¿qué es periodismo? Tener un celular, la llegada de las redes sociales suena como muy así, pero sí llevamos apenas como que 15 años de que sea. La llegada de las redes sociales ha cambiado las necesidades de consumo, las dinámicas de consumo, y también nos ha obligado a los periodistas a que tengamos otra narrativa, otra forma, acercarnos, no desatender esa necesidad de la audiencia de la inmediatez, exacto. del estar ahí, pero también ser mucho más responsables con el manejo. O sea, eh, no es acerca de estar ahí, de lo inmediato, sino del dato importante. O sea, entonces entender y separar. Creo yo que el periodismo comunitario entendido como el periodismo que surge de la comunidad y de lo local y de lo que está ahí es súper importante. Es el periodismo desde donde nacen las verdaderas historias. O sea, el periodismo que está alejado del boletín. O sea, Ujú. no somos voceros de fiscalías, ni de gobiernos, ni de políticos, ¿no? O sea, tenemos que ir a las comunidades a informar. Pero no hay que confundir lo que es periodismo con lo que es la difusión de contenido. O sea, la difusión de un contenido no es periodismo, ¿no? O sea, ahí es donde hay que Claro, prestar porque el es muy ojo. fácil grabar algo que está pasando, pero sin tener un contexto, sin una investigación. Entonces, básicamente, periodismo no es como lo No es, decías. hay que ser responsables con lo que se comparte en Pero redes. hasta cierto punto es algo real, o sea, es como que o Sí, sea, lo que está sucediendo, ajá, pero el hecho de que alguien comparte un video no lo hace un periodista, ¿no? Claro. Y para culminar, este tema de la inmediatez, realmente, no sé por qué los medios de comunicación tratan de hacer llegar la información lo más rápido posible con la tendencia a equivocarse. Qué sé yo, tomarse 5 minutos más para contrastar la Verificar, información. ¿Qué son 5 minutos más? Ya una profesional, los 5 minutos tiene una ventaja con los que publican al instante. todo. Es claro. que ahora Pero hablamos a de ver, es lo que decía, o sea, 5 minutos para tomar buenas fuentes, verificar y contrastar y que tu información Que en sea 5 minutos, verídico. pero es la correcta. En vez de a los 5 segundos porque viste la cuenta Tal del el persona, meme ajá. comercio. Sí, Y ya está, lo publicas, pero al segundo, pero es una información falsa. Y si es un medio de comunicación con todas las leyes, vas a tener que rectificar. Y yo creo que rectificar está bien, pero hay que no es lo evitarlo. óptimo. La hay cuestión es que evitarlo. Sí, claro, porque claro, o sea, es que aquí el tema es perderle ese amor a la exclusividad, a lo exclusivo, a quién tiene el Ujú. video mejor. O sea, por eso digo, ¿qué es periodismo? O O quién sea, publica primero ¿quién también. publica primero? A ver, el periodista observa, llega, ves qué está pasando, quién es esa señora que está ahí, qué está pasando ahí, por qué pasa, o sea, no llega, va de un video, lo sube a redes. O sea, eso no es Exacto, a periodismo. grabar. No, Sí. esos 5 minutos que tú comentas, Julio, pueden ser la diferencia en una buena investigación o en estar terroreando a la población con los videos Así es. más terribles sobre lo que ocurrió en el circo o lo que ocurrió en la mina o lo que va a ocurrir en cierto lugar, ¿no? Sí, la verdad, yo nunca he entendido de que sí, está chévere que comuniques primero, Es pero súper yo creo importante. que al segundo no es necesario, o sea, tómate un momento para contrastar la información, como lo Hay que digo, contrastar, hay que saber qué y está que llegue la pasando. información bien, o sea, 5 minutos, ¿qué son? Sí, Pero bueno, es sí. mi forma de pensar, Pero pero bueno, comparto que, claro, hay que más de 5 minutos, tómate una semana Claro, para investigar qué pasó y luego lo publicas, ¿no? O 8, sea, 12 horas. la gente requiere cada vez más investigaciones serias, Calidad. y a calidad. veces hasta por publicar al instante hasta te comes una letra, faltas ortográficas, Sí, qué sé yo, todo puede pasar. Que eso puede ser lo mínimo que te comas una letra, o sea, informaste mal, claro, Bueno, claro, sí, desinformaste, ¿no? definitivamente ese Pero es el sí, punto. coincido contigo, Julio. Ana María Islas, muchísimas gracias por estar en este espacio Ay, que es ustedes. de los estudiantes, para los estudiantes. Sí. Realmente agradecemos tu presencia aquí y pues nada, yo quedé encantado con la entrevista, un poquito de tiempo, pero realmente lo agradecemos de tu parte. sí, yo igual, muchísimas gracias. Pero antes de cerrar, quería saber si nos quieres dar un mensaje a nosotros los estudiantes. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos mejorar?
en el ámbito profesional. Muy bien, gracias por la invitación. Siempre hace falta más tiempito para platicar. El consejo es que se apasionen por lo que hagan, que encuentren algo que les gusta y que le metan de lleno. Que seguro se lo dicen sus profes, ¿no? Pero que se profesionalicen, que se llegan a talleres, que las herramientas. Y yo diría que hagamos lo que no hacemos los comunicólogos, que es comunicarnos. Comuníquense entre ustedes, hagan redes de periodistas. Y confíen, o sea, hagan redes con, no digo que con todos, porque pues no con todos se puede, sería una utopía pensar, pero con las personas que realmente confían y que tienen la misma visión del periodismo, de la comunicación, hagan sus redes, no estén solos en eso, porque la soledad pues les puede llegar a estar investigando algo si nadie sabe que están investigando, los pone en una situación de riesgo. Claro. Entonces suelten el ego, suelten esa necesidad de ser el primero e infórmense y sobre todo tengan mucho cuidado, no hay historia más importante que van a escribir que la propia, la personal, lo que es su vida. El periodismo nos apasiona, nos llena muchísimo de ganas de contar historias, pero es solamente un aspecto de nuestra vida, hay mucho más allá. Vayan a terapia, tengan hobbies, tengan mucho más amigos que estén fuera del periodismo, hablen de otras cosas, sí, dedíquenle todo lo que quieran, pero traten de dirigir todo eso hacia otro lugar, ¿no? Traten de también descansar su mente y no estar en constante consumo de cosas que nos lastiman, que nos trauman, para poder ser funcionales, porque si no es funcional no puedes reportear bien. Vas a crear una tolerancia a la violencia y al trauma que no te va a permitir informar de manera Claro. correcta. Nietzsche decía que no mires mucho tiempo al pozo porque el pozo puede mirarte a ti. Tal cual, tal cual. Sí, y bueno, muchísimas gracias por tus Muchísimas gracias. palabras y pues bueno, nos quedamos con siempre, tomémonos 5 minutos para contrastar la información. Así es. Gracias a Bien. ustedes. Gracias, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Bye. Chao. Beep beep, Uber picking them up. Ski ski, then I'm kicking up dust.